Bueno, Javerín, estamos aquí ante el quinto mandamiento, Hamitzvah HaHamishit, dice aquí en hebreo, ¿no? El quinto mandamiento. Dice, esta es la ordenanza por la cual estamos nosotros, pues, conminados, ordenados, capacitados para servirle al que está en lo alto, ¿no? Servirle, pero aquí viene algo interesante, porque el mandamiento, pues aquí se cita Éxodo 23-25, donde dice, ustedes servirán a Hashem vuestro Dios. Deuteronomio 3:5 que dice, y dijo, a él servirán. De hecho, esto lo citó Mashiach también, ¿cierto? Luego, ahí mismo en Deuteronomio 6:13 también dice, y a él servirás. Y luego allí en el 11:13 también dice, y para servirle. Esto es excelente, así está escrito y no hay discusión sobre esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sirve Hashem? Y es aquí donde vamos a ver la bifurcación entre lo que es el judaísmo como religión o la perspectiva puesta por Maimónides de lo que enseñó nuestro Mashiach. Yo quiero que veamos entonces ese contraste, porque resulta que aquí Maimónides en su libro dice que de acuerdo a lo que este mandamiento, que parece algo general, ¿de acuerdo? Dice que hay alguna cosa específica y es que tiene que ver con la oración, con el culto. Entonces es de allí, fíjense ustedes que inclusive el mundo cristiano heredó el concepto de llamarle a los cultos, llamarle servicio, sobre todo el mundo mesiánico, ¿no? En el mundo evangélico cristiano se llamó culto. Y fíjense ustedes que se ha heredado entonces esta percepción maimonidesca de ese concepto. No, vamos al servicio, y siempre hemos venido como llevando esto por inercia de que ir a la comunidad o hacer oración o orar en comunidad, eso es servir al Señor. Pero pareciera que de repente este concepto, esta percepción de qué es servir a Hashem, se quedó como pegada allí y de pronto es necesario revisarlo. Porque fíjense ustedes, entonces él explica que en el libro llamado Sifrei, que es un comentario, un midrash, dice que servirle significa es la oración, ¿de acuerdo? Y también otros dicen que servirle significa el estudio de Torah. Insisto, entonces de ahí probablemente es de donde viene esta denominación del servicio al culto, lo que hacemos cuando nos reunimos, que vamos a orar y a estudiar. Esa es una percepción maimonidesca de este mandamiento. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro Mashiach efectivamente habló de la grandeza del servicio. Y hemos de recordar lo que bien dice el Evangelio en varios lugares. Hombre, que cada vez que le hiciste un favor, una ayuda, una solidaridad a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces ya nosotros tenemos una dimensión mucho más grande y mucho más social, mucho más horizontal, porque de pronto verticalmente cada quien sirve al Señor, supongamos cuando ora, cuando estudia, el culto es una percepción nada más. Pero si vamos al término práctico, el verbo servir, de aquí viene la palabra siervo. Pablo se identificó como siervo de Jesucristo y vamos a ver la manera como cómo ejerció él esa servidumbre. ¿De qué manera la ejerció? Él no, él no se puso a escribir un sidur, ¿ok? Pablo no dijo, bueno, ya serví al Señor, voy a escribir un sidur. No se puso a redactar tratados talmúdicos o estudios de la Torá o algo por el estilo. No, el servicio, él y el mismo Mesías lo demostraron fue dándolo todo por los demás. Así que ya en este punto vemos una diferencia entre la percepción judía del mandamiento, que repito, no voy a decir que esté mal, ¿no? Lo que pasa es que es insuficiente o no es el énfasis que le hizo nuestro Señor. Entonces aquí en la Mishnah, Rabí Eliezer y su hijo Rabí Yossi de Galilea decían, ese es el tema que tiene que ver con la oración, ¿de acuerdo? Donde dice, a Hashem temerás y a él servirás, y sírvale en su Torah, sírvanle en su santuario. No tiene nada que ver aquello, la verdad. No se puede distorsionar el sentido del verbo avad, que es servir. Y servir, como él mismo lo explicó también. Oye, ¿quién es el mayor, el que se sienta o el que sirve a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve.
el servicio, y venían otros discutiendo que quién iba a ser el mayor, y él les puso el ejemplo, ¿no? Les trajo a un siervo y le dijo, si no se hacen como este siervo, olvídense que van a ser primero, olvídense de que van a ser algún liderazgo. Es el servicio. Y hoy está pasando lo contrario. Los que están, entre comillas, pues dirigiendo en las comunidades, de estas comunidades masivas de personas, lo que terminan es simplemente recibiendo servicio a los demás. No, no, están como los fariseos del siglo primero, dice, montan cargas y disposiciones y todo, pero ellos ni con un dedo las mueven. Dice, no hagan así, no hagan así, no puede ser. Ve, mira aquí, es acá, pero tú ya te olvidaste de servir. Y el servicio, como dice la palabra, de ahí deriva el verbo, del verbo abad deriva el sustantivo evet, que es siervo, esclavo. Oye, de ahí deriva algo muy sencillo inmediatamente, que es la humildad. La humildad está ligada justamente al servicio, ¿verdad? Porque algunos ya los hemos visto, ¿no? Cómo se han elevado tanto en sus cargos que no se quieren prestar para ayudar a alguien en una cuestión, a ver, que pareciera como de poca causa. Y fíjense ustedes que es la grandeza del servicio la que inclusive impulsó al pueblo judío cuando se estableció el Estado de Israel. Yo creo que aquí lo mencioné en algún momento, que ahí había médicos, ingenieros y todo, y al médico le tocaba cierto día ir a recoger los huevos a la gallina. Y al que era ingeniero le tocaba ir a ordeñar la vaca. O sea, ahí se dejaron los títulos y los éxitos de lado, y lo que primaba era el trabajo. El trabajo. Y de hecho, de esta palabra abad sale la palabra trabajo, que es abodá. Y hasta el día de hoy se utiliza así, abodá. Entiéndase laboriosidad, servicio. El Mesías vino como Eved, como esclavo, como siervo. Y eso ya lo habíamos mencionado también en otras charlas anteriores, ¿no? Su calidad de subordinado, y eso estamos hablando en la carta a los Hebreos también. Cómo se subordina su propia palabra, se somete a lo que él mismo dijo, y como en caso extremo era necesario inclusive ofrecer su cuerpo en sacrificio con tal de que su palabra no se violara, pues tocaba también. Por eso cuando Abraham le dijo a Isaac, Isaac le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dijo, no sé, Dios verá. Así le dijo, Elohim Yiraelo, Dios verá, no sé, Él verá. Entonces han traducido Él proveerá, no es proveerá, Él verá, es decir, Él verá qué hace. Él verá a pesar de sí y Él verá cómo hace para que esto se cumpla. ¿Qué significa, hombre, que tú o Él te resucita o Él, no sé, enviará alguna situación? Pero no puede fallar. Y eso es importante, no fallar. Y repito, el énfasis del servicio no va a estar entre el que más ora, el que más ayuna, el que va siempre a la comunidad. Ese no es el que más sirve al Señor. No es el que mejor culto le da. El que le da más culto es el que más sirve. Punto. Yo creo que no necesita discusión esto, ¿no? Pero quiero que veamos pues la diferencia con Maimónides, que le aplicó esto a la oración. Y el que viene está todavía más distorsionado. El sexto mandamiento, los voy a ir anotando por acá para que luego hagamos el resumen como me lo pidieron en la clase anterior. ¿De acuerdo? El que viene a continuación también tiene que ver con un hok y mishpat a la vez, que es el apegarse al Señor. Apegarse a Hashem. Este es todavía más complejo como la manera como lo miró Maimónides. Aquí dice entonces a continuación, este es el mandamiento, fíjense ustedes la explicación que él le hace, este es el mandamiento por el cual nosotros estamos ordenados a mezclarnos entre los sabios, a unirnos con ellos, a estudiar, a habitar con ellos, a asociarnos con ellos en todo el camino, en todas las maneras en lo que haya forma de asociación, en la comida, en la bebida, en el tomar, en el vender, para que a través de esto nosotros lleguemos a asemejarnos a sus obras y a creer de la misma manera verdadera de las palabras de ellos. Vaya, esto yo no creo que tenga nada que ver
con el apegarse al Señor. Sobre todo porque cuando Dios dio este mandamiento de apegarnos a Él, no existían ni siquiera los rabinos, no existían los sabios. Existía Moisés, existía Aarón, los levitas, que eran, y los varones de Israel que Dios había seleccionado, los ancianos, que no tenían ese estatus de sabios ni de nada. Acuérdense el episodio en el que vino el poder del Señor sobre ellos, sobre los 70 varones, y quedaron 2 profetizando, ¿se acuerdan? Entonces viene Josué y dice, oye, pero estos están todavía hablando. Y Moisés le dice, ¿quién diera que todos fueran profetas, cierto? Entonces, ¿qué significaría bíblicamente entonces apegarnos al Señor? Esta palabra apegarnos al Señor es la misma que se utilizó allá en Génesis cuando dice, y se pegará el hombre a su mujer. ¿Ok? Se pegará el hombre en su mujer. ¿Qué significa pegarse el hombre en su mujer? Fíjense que es un mandamiento, ¿ah? Quiere decir, y el relato nos muestra que el hombre y la mujer mantienen en principio una separación. Y sin embargo, al hombre es al que les ha dado este mandamiento, pegarse en su mujer. Y de la misma manera como se dijo, se pegará el hombre en su mujer, se le está diciendo al pueblo de Israel, se pegará el pueblo en Hashem. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros tiene que hacer todos los ajustes necesarios para que nosotros seamos los que nos encajemos a Él. O sea, el mandamiento es este. Y tiene que ver con el servicio. Por ejemplo, cuando tú vas a ejercer un servicio a alguien, pues de repente yo no voy a decir, no siempre va a lucir agradable. No siempre nos va a dar ese gustazo de ir, seamos honestos, ¿de acuerdo? Pero el pegarnos a Hashem, que implica pegarnos a su cuerpo, que es la iglesia, porque ¿a dónde más nos vamos a pegar? A ver, es pegarnos a su cuerpo, ¿ok? Cuando el hombre se pega en su mujer, lo que está diciendo es que el hombre tiene que lidiar y llevar y encajar en todas aquellas cosas que no le sean cómodas de parte de su esposa. Tiene ese mandamiento, no puede ser que porque es que, a ver, el hombre se puede entender con la mujer en el noviazgo y todo lo demás, y todo como de maravilla, pero el problema ya es cuando viene la parte física, la convivencia, inclusive hay muchas bromas sobre el dormir juntos, ¿verdad? Que hasta ponen jocosamente el tema de la sábana, que quítame, que te tira, que te saca, que todo lo que pasa cuando duermen juntos, por ejemplo. Nada más hablemos de ahí. Eso es un apego. Tienes que apegarte. Y como dice, dando el hombre trato a la mujer como a vaso más frágil, fíjate tú. Entonces, con este tema que hay hoy de la igualdad de género, a veces eso como que tenemos que evitar que nos influya. Entonces ella hizo, ahora yo también hago, porque yo también necesito, merezco, o lo que sea. Y entramos a veces en esas disputas, ¿de acuerdo? Porque nos estamos poniendo como iguales de tú a tú, cuando la escritura al varón le ha dicho, se pegará en su mujer. Eso no significa cederle en todo, no significa complacerle en todo, malcriarla, no. Pero sí significa pues que tienes que tener pendiente eso. Y por eso lo traigo a colación con el tema de servir a los demás. Cuando vas a servir a los demás, de repente no te va a gustar, pero sabes que lo tienes que hacer. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Pregúntate tú. La pregunta que va a primar aquí es en búsqueda de la paz. Tienes que procurar la paz. Y la paz significa el estado completo de la otra persona. ¿Ok? Yo le explicaba hace poco a unos hermanos que me hablaban sobre las discusiones. Bueno, yo también he ido aprendiendo y he ido creciendo en muchas maneras. Y bueno, la experiencia que he ido recibiendo también en todo este trato, pues me ha servido, ¿no? Y siempre lo llevo a la escritura y veo qué pasa. Y yo decía a estos hermanos que decían, no, pero es que a veces discutimos, duramos días sin hablar y lo otro. Decía, mira, lo que pasa es que me he dado cuenta que todo está en no enojarse uno. La lucha empieza es no enojándote. Si tú quieres pegarte a tu mujer, evita el enojo. Es decir, no lo expresen, no quiero decir voy a corregir de pronto, no es que no lo vayas a sentir, porque eso es técnicamente imposible.
no somos de palo, no somos unos robots. Pueda que algo, lo que tú te tienes que hacer es por qué te da rabia. Pregúntatelo, porque el problema lo tienes adentro. Una cosa es tener una diferencia de metodología, una diferencia de lógica, una diferencia de percepción. La pregunta es ¿por qué te enoja que el otro tenga otra lógica? ¿Ya? Y profundizando y profundizando llegué a descubrir que definitivamente detrás de todo de lo que somos, y bien lo dice la Universidad Bar-Ilan en un estudio que hizo hace como 4 años, me acuerdo yo que decía que el 80% de lo que somos es heredado, tanto genética como conductualmente. Imagínate, 80%. O sea que más que pelear, tú estás peleando toda la tradición de tu familia y la manera como te criaron a ti, contra otra metodología, de otra familia, de otra tradición. Imagínate. Entonces, la diferencia en metodología de lógica, porque es que lógica tiene que ver con metodología. A veces somos inductivos y otros son deductivos y viceversa. Y si tú te pones a meditar en el asunto, va por allí. Por ejemplo, alguien quiere que las cosas se hagan ya inmediatamente y si no se hacen es una falta de respeto, pero en otra lógica no importa si se hace después, lo importante es que se haga. Imagínate, ahí va a haber un choque. De pronto en una lógica o metodología la comunicación es fundamental y en otra lógica no lo es. Y vas a estar chocando y vas a estar chocando y vas a estar chocando. ¿Ya? Eso es impresionante. O sea que para nosotros pegarnos en la práctica, digamos, el hombre a su mujer, como dice el mandamiento para el hombre, puede ser que nosotros como hombres, y de hecho eso yo creo que es un conocimiento mundialmente reconocido, los hombres tendemos a ser más prácticos. Y esto no es mejor ni peor que la mujer. ¿Me explico? Nosotros somos más prácticos, no sé, sea por el carácter, por a veces la dureza, entre comillas, que tenemos, no sé. Pero estadísticamente se puede decir eso. No voy a hacer una generalización porque siempre habrán excepciones, pero vamos, que el hombre siempre tiende a ser más práctico. ¿Por qué? Porque de pronto el hombre en su estructura no tiene esa inteligencia o esa sensibilidad emocional que tiene la mujer, que de pronto se enternece más, que siente un poco más por el hecho de ser madre, tiene unas capacidades sentimentales un poco más grandes que de repente a veces pueden nublar la visión de la mujer en ese sentido y por eso es que nosotros tendemos a ser, entre comillas, más prácticos. Entonces podemos ser, sí, vamos a hacer, después de comunicar este estudio sobre esa parte, pero a mí me impresionó muchísimo. Entonces, de la Universidad Bar-Ilan, el asunto es que nosotros como hombres, por ser nosotros en teoría más prácticos, de una lógica un poco más ejecutiva, vamos a entrar en choque con la mujer. Y por eso el mandamiento fue dado al hombre, porque es el que más susceptible se va a ver a eso. La mujer no, la mujer va a tener una mayor capacidad de aguante, de todo lo demás, etcétera. Pero el hombre es el que más se va a ver irritado. Entonces, pegarse a su mujer tiene que ver con eso. Entonces, cuando dice pégate al Señor, ¿de qué manera nos vamos a pegar al Señor? Hombre, pegándonos a su cuerpo. ¿Y a su cuerpo cuál es? La iglesia. Y pegarnos al cuerpo del Señor puede traer algunas dificultades sobre lógica y metodología. Porque de repente nosotros venimos con unas expectativas. Por ejemplo, hace poco pasó y de pronto la hermana, si ve el vídeo, se va a acordar y sabrá de quién le hablo. Una hermana tomó, no sé, una distancia, ¿no? Hasta me pidió disculpas porque se había distanciado. Y ella después me dijo, oye, discúlpame que me distancié un poco de ti, lo que pasa es que yo esperaba de pronto estas cosas de ti. Y luego el Señor me mostró que no eras tú el que me va de pronto a consolar o a fortalecer, sino es Él. Y hombre, pues sí, la verdad es que es así. Sí, porque de pronto a veces esperamos eso de la iglesia, ¿no? De que un hermano venga, que sí, que no está mal esperarlo. El problema es que nos enojemos o nos disgustemos o tomemos una actitud de desapego entonces porque es que allá nadie me oye o nadie me consuela o algo por el estilo. Y fíjese que esta hermana, pues inclusive me pidió perdón. Yo la verdad me dio la sensación, no lo había notado, pero ella sí me dijo, yo estaba como resentida contigo porque no sé, yo esperaba otra cosa, pero es que yo, ¿qué más te puedo dar sino lo que el Señor me dé?
Yo la verdad, y ustedes me conocen creo que ya bastante bien, yo soy muy concreto y muy franco. Y si Dios no me ha dado una palabra concreta o algo para decir, no la digo, no me nace. No, es que no puedo, no me nace, no está en mi estructura, no hizo parte de mi lógica de pronto decir cosas allí como para, entre comillas, aliviarle algo a alguien. Si no me nace, no lo digo así, ¿de acuerdo? Pero esto es un desafío entonces de apegarnos a su cuerpo, apegarnos al Señor. Lamentablemente entonces Maimónides orientó esto es apegarnos a los maestros, a los sabios, y esto es el gran defecto o la gran tragedia que tuvo el judaísmo como religión, porque se apegaron tanto a los rabinos que los incuestionaron, no, los dejaron sin cuestionamientos, a ojos cerrados. Nunca se tomaron el trabajo de decir, oye, pero esto que tú estás diciendo, vamos, que aquí se puede como que pensar otra cuestión, ¿no? Y eso fue lo que fue creando un punto ciego, un punto ciego, un punto ciego, de tal manera que se volvieron prácticamente, ¿cómo se dice? Inerrantes los rabinos y maestros de Israel. Inclusive aquí sigue diciendo el texto de Sifrei, dice, y así, entonces hay una observación sobre esta necesidad de casarse, ¿de acuerdo? Con una hija de un sabio, ¿de acuerdo? O de llevarlo, ¿no? De esa manera, pues, para promover ya o incentivar este tipo de... Mire que lo termina asociando con la mujer, ¿verdad? Aquí lo dice, ¿cierto? Veji efshar lo le adam leitbalek bashchina. Dice que los eija eshachlahu, dice, porque tu Dios es fuego consumidor. ¿De acuerdo? No, pero no se refiere a eso, responde, sino a todo el que se casa con una hija de los sabios. Fíjate tú, que lo terminan llevando al plano literal del hombre-mujer, como ya lo había mencionado, pero haciendo siempre como la discriminación o poniendo como muy por encima, marcando como cierta diferencia con los sabios. Nosotros no estamos en ese plano aquí. ¿De acuerdo? Aquí todos somos siervos del Señor, todos somos bendecidos con su presencia. Yo lo dije inclusive, el hecho de que en un hermano, aunque sea de un día o 2 días de haber sido llamado, el hecho de que en él esté la presencia de Hashem, ya es suficiente como para que si dice algo le prestemos oído. No podemos de pronto, ¿qué va a decir este que apenas tiene un día? No, porque es que Dios está allí y es Dios el que va a hablar. Así que hay que escuchar atentamente. ¿Ok? Pero no podemos como banearlo allí y decirlo, bueno, pues quédate por acá que aquí están los sabios hablando. Hombre, hay que prestar y eso es parte de la humildad y es parte del servicio. ¿Ok? Así de simple. Entonces vemos ya dos mandamientos que han sido distorsionados por Maimónides. El de servir y el de apegarnos a Hashem. Entonces, increíble pues cómo se fue el mismo judaísmo pues poniendo un velo, ¿de acuerdo? Para terminar relegándose solo a los sabios. Fíjense ustedes, terminar relegándose a los sabios y dejando lo más importante, que es el concepto de pueblo y de servicio. Bien, pasamos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice, esta es la ordenanza por la cual hemos sido dispuestos, ordenados, a entrar en el pacto por su nombre. Y aquí viene otro texto interesante. Esta cita se encuentra allí en Deuteronomio 10:20, si mal no estoy citando, porque todos estos versos se han venido citando desde Deuteronomio. Deuteronomio 11:20, 10:20, perdón, dice allí, y por su nombre entrarás en juramento. ¿Ok? Y aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa? Que resulta que hay un testimonio en el Evangelio en el que aparentemente Yehoshua choca con esto. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Resulta que este mandamiento que sale allí de entrar en juramento por su nombre, que lo han traducido como por su nombre jurarás. Entonces alguien viene y lee y que Jesús dijo, no, que no jures por nada. Viste que Jesús está cambiando la ley, porque esa es la lógica, ¿ok? Voy a repetirlo.
Deuteronomio 10:20 dice, por su nombre traducen jurarás. Y acá Jesús dice, no juréis por nada. Entonces, donde cambie Jesús un mandamiento, le estaríamos dando la razón de que sí, entonces cambió la ley. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Totalmente diferentes. El mandamiento que dice, entrarás en el juramento por su nombre, es un evento totalmente distinto de lo que estaba pasando en la época del Mesías. ¿Por qué? Porque entrar en el juramento es entrar en el pacto y lo vas a hacer es solo por su nombre. O sea, esto no es una orden de que Dios te está mandando a jurar por su nombre. Es una promesa, es un hoc que está diciendo que es por amor de su nombre que tú vas a entrar en el pacto. Así de simple. El problema es cuando se maltraduce y se malinterpreta. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que en la Mishnah, cuando se habla en el contexto de lo que Jesús está quitando, no se utilizaba este versículo como apoyo. Inclusive los judíos de la época usaban la palabra conam. Conam que no lo tomé. Conam es un acróstico de corbán. ¿Ok? Ellos usaban la palabra corbán o conam y decían, no, conam que yo no lo hice, conam. Ese conam equivalía como que por Dios que no. Conam. Es una expresión inventada. Eso no significa, así es, sí, en hebreo no significa nada. Es un acróstico, es una compresión allí, ¿de acuerdo? Pero no tiene que ver con este versículo de Deuteronomio 10:20. No tiene nada que ver. Sino que ellos en ese siglo primero habían inventado esta forma de hablar. Conam que no lo hice, conam que no comeré pan, conam que lo otro, conam que lo otro. Y así es como se usa. Entonces no tiene nada que ver con el mandamiento de la Torah. Que más que ser un mandamiento de Mishpat, es un mandamiento Hok, ¿ok? Porque es una promesa. Por eso es importante que busquemos el texto. Vamos a ver si lo podemos ubicar aquí rápidamente en el texto hebreo, Deuteronomio 10:20, para que revisemos el contexto inclusive de lo que está diciendo allí. Ya le doy la palabra, creo que en el chat alguien ha escrito. Permítame un segundo para buscar el texto por acá. Sí, mire lo que dice el verso 20, sí, ahí está. Miren que es impresionante, ¿no? Porque sí lo estamos viendo, ¿verdad? Está señalado en azul. ¿Pueden de pronto verificarme allí, por favor? Vamos a ver si en el chat aparece. No, no he chateado. Ok. Quiero saber, de todas maneras está en hebreo, pero bueno, quiero saber si estamos observando porque quiero mostrarle el orden de las palabras. Dice el verso 20, a Hashem tu Dios temerás. Eso ya lo vimos, el temor a Hashem. A él servirás, lo acabamos de ver ahora. Cuando dice a él servirás implica que lo vas a hacer a sus pequeños, ¿no? A lo que es su cuerpo, a lo que es su iglesia, ¿no? En él te pegarás, dice, ubotitbak, en él te pegarás. O sea que una forma de tú pegarte al Señor es sirviendo y una forma de que desarrolles el temor a Dios es a través del servicio también. ¿Ok? Y luego dice, ubishmo tishabah. Ubishmo tishabah. ¿Qué significa esta expresión ubishmo tishabah? Literalmente significa, y por su nombre tú serás metido en juramento. Así dice literalmente. Y por su nombre tú serás metido en juramento. Esto, insisto, es una promesa. Y viene para enseñarte que no es tu temor, no es tu servicio, ni es tu apego lo que te va a meter en el pacto. Te recalca el Señor y es, ojo, pero por su nombre es que vas a entrar en el juramento. Así lo dice. Hashem, mira lo que dice a continuación. Él es tu alabanza, Él es tu Dios, el que te hizo. ¿De acuerdo? El que hizo contigo las cosas grandes y las temibles, ¿de acuerdo? Que vieron tus ojos, porque con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, ¿de acuerdo? Y ahora te puso Hashem tu Dios como las estrellas de los cielos abundando. Así que a partir de aquí en adelante,
es una cláusula que te está recordando que no es tu temor, no es tu servicio, ni es tu apego lo que te va a meter en el pacto. Es su nombre. Y con toda razón el Evangelio viene y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Sí, porque un judío puede decir que teme al Señor, que le sirve al Señor, que se ha pegado al Señor. Pero tú le dices, oye, ¿y su nombre? No, que no ese es el nombre del Mesías, que él no ha venido, que lo... Entonces no estás dentro del pacto. ¿Está claro esto? Ya, esto es delicado, ¿no? Y es cortante. Yo lo dije hace poco con el ceder de Pesaj. Mira, hay que decirlo y suena duro, y yo sé que suena duro, pero un judío, con todo y que esté circuncidado, no es hermano si no ha creído en el Mesías. No es hermano. Con todo el dolor de alma y con todo el aprecio. Pero en nuestro ceder de Pesaj, él no podría comer, porque dice que ningún incircunciso, en este caso, prima más la de corazón, ¿no? Porque estamos hablando, y yo le expliqué muy claramente que, por ejemplo, el punto principal, más que la circuncisión, era el ser extraño, el Ben Nejar, ¿se acuerdan? El concepto del Ben Nejar, el que era el extraño, el desconocido, el que no quería nada que ver. Entonces, un judío hoy es Ben Nejar con respecto a Mashiach, porque si no cree y no le interesa. Otra cosa es que un judío diga, oye, que estoy interesado en conocer cómo es que celebran ustedes el Seder, y quiero de pronto vivir esa experiencia con ustedes, quiero conocerlo y todo. Eso es distinto, eso es distinto, ¿ok? Porque todo el que quiera venir y con la intención de asociarse en nombre de nuestro Señor es bienvenido, pero que nosotros le invitemos y él simplemente venga a dirigir porque él es el judío y todo, no, Señor, no nos podemos confundir con eso. Y esto no ser judeofóbico, ni antisemita, ni nada, porque aquí no se está apartando a nadie por su etnicidad. Esto es una cosa espiritual. Y por eso estoy haciendo este énfasis que dice, y en su nombre entrarás en la promesa. Fíjense qué irónico, ¿no? Esto es irónico desde el punto de vista espiritual, porque Pablo en Efesios dice, oye, que ustedes los gentiles antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, fuera de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, porque es que no había ningún tipo de temor de Dios ni de nada. Dice, pero ahora ustedes han sido hechos cercanos. El tema es que ahora, hoy, han sido muchos más los judíos que no han recibido al Mesías y por lo tanto ellos son los que están quedando por fuera. No podemos equivocarnos con eso. Entonces, fíjense ustedes que cambia totalmente la percepción en el contexto, porque hay que ir al texto bíblico y su contexto, de lo que había dicho pues Maimónides en este caso, ¿de acuerdo? Que lo había asociado simplemente con tú dar tu palabra, jurar por el nombre del Señor y entonces comprometerte a cumplir allí. Y resulta que no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Entonces a continuación ellos explican aquí. Vamos a ver qué más decía Maimónides en este caso para que veamos la diferencia, ¿de acuerdo? Miren que termina concluyendo aquí. Lefijaj asur lehishavea beshum davar mikol hanivraim kegun hamalachim hakochavim zulati al derech hashmatat hanasu kegon sheyamer beamentut hashemesh bekavanato beamentut eloki hashemesh. ¿Qué significa esto? Dice, por eso ellos terminan dándose cuenta que hay una dificultad y dicen, por eso está prohibido jurar, entrar en el juramento por alguna cosa de todas las cosas creadas, sean los ángeles, las estrellas, ¿de acuerdo? Porque esto tendría que ver con la destrucción de aquello que estamos de pronto invocando y si llegamos a cumplir estamos mal, ¿de acuerdo? Y fíjense que entonces a esa conclusión llega Mashiach, pero obviamente no porque se esté tomando abolido este mandamiento, sino porque no se debe confundir. No se debe confundir, porque la Torá no está hablando de que andes jurando por cualquier cosa para respaldar tu responsabilidad. Así que bueno, Maimónides da una vuelta y termina concluyendo lo mismo que Mashiach. No, esto no tiene nada que ver, no se debe andar tomando la promesa o el nombre como
como si fuese un amuleto o algo por el estilo. ¿De acuerdo? No, no se puede hacer. Así que fíjense la diferencia en el texto. Por su nombre es que vas a entrar en el pacto. Hay que corregir entonces y no pongan allí por su nombre jurarás, que eso suena horrible. Está diciendo, se debe traducir es por su nombre entrarás en el juramento. Así, esa es la correcta traducción. Bishmo tishabah es como se debe traducir. Muy bien, pasemos entonces al siguiente mandamiento, el octavo, que dice aquí, octavo mandamiento, hamitzvah hashminit, hatzivui shenitztaveinu lehidamot lo yitale kefi yeholatenu. Lo que está diciendo aquí es la ordenanza por la cual hemos sido nosotros ordenados, así escribe Maimónides, a parecernos a él, de acuerdo a nuestra capacidad. ¿En qué se basa? Dice, Behalachta bidrachav, andarás en sus caminos. Deuteronomio 28:9. Entonces, ya hemos hablado muchísimo de la palabra derech. La palabra derech literalmente es camino, pero también significa conducta, maneras. Entonces, cuando dice Behalachta bidrachav, Deuteronomio 28:9, se debe traducir y tú andarás en sus caminos. ¿Ok? Tú andarás en sus caminos. Maimónides lo asoció con parecernos a él. Hombre, tiene cierta razón. Sí, tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque con quien tú te relaciones, de alguna manera u otra, empiezas a parecerte. Y tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. Como la mayor parte de nuestra vida, sobre todo la mayor etapa de asimilación de conocimiento, que es la infancia, andamos es con nuestra familia, pues con razón nos parecemos, ¿no? Con razón somos lo que somos. Porque en la mayor etapa de nuestro aprendizaje o capacidad de aprendizaje la pasamos en nuestra casa. Sin embargo, ustedes se darán cuenta pues que los niños que de pronto son dejados con las criadas, con las nanas, o con los que se crían con las abuelas o con las tías, o que desde muy niño empiezan de pronto con amistades, van pareciéndose más a ellos. Por ejemplo, llega un momento de nuestros niños en los que pasan más tiempo en el colegio que en la casa. ¿De acuerdo? Y entonces allá están los amiguitos, están compañeros, profesores, el ambiente, todas esas cosas van de alguna manera pues también forjando algunas de esas actitudes. Entonces aquí nos está diciendo esto mismo, andarás en sus caminos, significa que como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, lo que sea que hagamos o digamos, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Como si estuviéramos al lado de Él, como si andáramos con Él para todos lados. Literal, ¿no? Porque yo sé que andamos con el Señor en nuestros pensamientos y todo, pero es que es la práctica. Ahorita le comentaba a otro hermano también que, por ejemplo, nuestros jóvenes necesitan ser fronteros y dejar claro ante sus amistades que son creyentes, identificarse como tal. Yo se lo dije a mi sobrina cuando graduó del colegio y ya iba a la universidad, yo la tomé así, la senté y se lo dije, vea, de aquí en adelante, usted en la universidad tiene que dejar claro que usted es creyente. No se quede callada. Y el apóstol Pablo también citó este mandamiento muy bonito de que está en los Salmos, ¿no? Por haber yo exhibido fidelidad, por lo tanto hablaré. Por haber yo exhibido ya la fidelidad, haber experimentado esa fidelidad de Dios, por tanto hablaré. Eso lo han traducido como creí, por lo tanto hablé. Y el apóstol Pablo dice, nosotros hemos creído, por lo tanto hablamos. No te puedes quedar callado. Si te quedas callado, pierdes. Porque entre más te sigas relacionando, terminarás andando en los caminos de los gentiles. El Mesías dijo, no andes por camino de gentiles, sino que tenemos mandamiento, Deuteronomio 28:9, de andar en los caminos de Hashem. También en el 11:22 dice, para andar en todos sus caminos. Está enfatizando, fíjense ustedes, enfatizando. Y andar en los caminos de Hashem significa que seamos como Él. Las conductas de Hashem. ¿Ok?
Las conductas de Hashem. Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, Él es justo, Él es piadoso. Es las cosas que se están diciendo aquí en esta sección de azul. ¿De acuerdo? Vamos a explicar esto, dicen. ¿Qué sería o en qué teníamos que andar? Bueno, de acuerdo, debido a que el santo bendito Él es misericordioso, entonces tú tienes que ser misericordioso. Debido a que el santo bendito Él es llamado lleno de gracia, tú también tienes que ser lleno de gracia. Debido a que el santo bendito Él es llamado justo, tú tienes que ser justo. Debido a que el santo bendito Él es llamado piadoso, tú tienes que ser piadoso. Este es el lenguaje con que se va a entender y en eso estoy de acuerdo. Ahí le apuntó bien Maimónides y el comentario del Cifrei, ¿de acuerdo? Porque el Mesías lo dijo y el apóstol Pedro también dijo, oye, basta el tiempo pasado para andar en los caminos de los gentiles, ¿ya? Para hacer lo que al mundo le complace. En la medida que tú te mantengas andando y mostrando la conducta, estamos hablando de conductas, ¿ah? Las conductas santas, sea en toda vuestra manera de vivir, ya vivir, andad conforme al Evangelio, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está. Y aquí lo dice luego en el 13:5 de Deuteronomio, otra vez lo repite, Aharei Hashem Eloheihem telehu, detrás de Hashem vuestro Dios andaréis. ¿Qué es andar detrás de Dios? Andar detrás de Dios es andar detrás de sus atributos, andar detrás de su conducta. Y tiene que ver con el apego. Fíjense ustedes que aquí tiene que ver un poco también este tema que hablamos con el tema de la iglesia, de su cuerpo, aquí, ¿cierto? Porque la iglesia como conjunto tiene que pegarse a Dios y ser misericordioso, ser lleno de gracia, ser justo, ser piadoso. Y cada uno de nosotros individualmente tiene que apegarse. Mire que el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sencillo. Hay otra parte en la carta de los Hebreos cuando dice también en el capítulo 13, vamos a leerlo. Miren qué hermoso esto que dice Hebreos 13, ¿no? Dice, mirad cuál haya sido el fruto de su conducta e imitad su fidelidad. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el 5 al 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Si alguien lo quiere leer, con mucho gusto, vamos a tener esa lectura. Hebreos 13, del 5 al 7. ¿Quién lo querrá leer? A ver, ¿quién se presta para leer? Puede abrir su micrófono. Yo lo tengo, Eric. Adelante, hermano. Buenas noches. ¿Del 5 al 7? Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Correcto. ¿Hasta el 7? Sí, sigue, continúa. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está. Entonces hay que andar detrás de eso. Y el apóstol Pablo decía, bueno, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso no significa como que Pablo se esté poniendo en el lugar de Dios ni nada. Es apenas un mínimo. Y lo hemos hablado muchas otras veces. La Torah habla siempre de un mínimo, ¿no? De un mínimo. Mínimo como yo. El apóstol Pablo le dijo a Agripa, ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. ¿Ok? Ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. Inclusive todavía más aún añada. Ahí está entonces ese mandamiento de andar en sus caminos. Impresionante, esto es un procedimiento entonces, ¿ok? Porque ya tenemos el poder del Señor en nuestro ser, así que tenemos que adiestrar nuestra conducta, nuestro comportamiento al del Señor. Eso es lo que es andar en sus caminos. Por ejemplo, el Salmo 119 también dice, hay felicidad en los cielos, Ashrei, por los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos? Son los que andan en la Torah de Hashem. Son los que andan en la Torah de Hashem. Hace poco también conversábamos con unos hermanos sobre el tema de los hijos y la juventud, que es bastante preocupante. Y veíamos que, por ejemplo, la Torah dice,
no, no desfallezcáis a vuestros hijos, algo así, no los desalentéis. ¿Ya? Le dice a los padres, padres, no desalentéis a vuestros hijos. ¿Cuándo un padre puede estar desalentando a su hijo? Cuando lo está tratando de la manera no bíblica. Luego entonces, si un padre aplica el procedimiento bíblico y el hijo se enoja o se entristece o llora, eso es su problema. El problema va a estar, la falla va a estar en el padre, es cuando no se aplica el procedimiento bíblico. Así que tenemos que andar en sus caminos. Y ahí se han enumerado, repito, algunos atributos apenas. Misericordioso, lleno de gracia, justo y piadoso. 4 para empezar. Pero hoy tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Yahushua HaMashiach, quien fue efectivamente el justo, el piadoso, el lleno de gracia, el misericordioso, el consolador y para de contar. En él tenemos el más grande ejemplo de lo que es la paciencia, ¿no? Sed pacientes para con todos, dice otra parte de la Escritura. El Señor ha sido paciente con nosotros, ha soportado los tiempos de nuestra ignorancia, se ha olvidado de borrarnos del mapa, bien que lo merecíamos, lo teníamos, merecido lo teníamos, y ha tenido paciencia. El apóstol Pablo lo dice, sed paciente para con todos. Tener paciencia. ¿De acuerdo? Eso es parte de andar en sus caminos. No podemos seguir conduciéndonos en los caminos que traíamos de gentiles, ¿no? En los caminos que traíamos de nuestro hogar, en los caminos de la crianza que veníamos. No podemos seguir en esas sendas. Y verdad, y a propósito que hemos mencionado el término de sendas antiguas, justamente dice, pregunten cuál es el camino por el que tienen que andar. Eso se lo explicaba hace poco al amigo Dani, creo que era, ¿verdad, Dani? Que me preguntaba sobre ese pasaje de Isaías, creo que es, o no me acuerdo dónde es que aparece, y pues sí, en Jeremías, correcto. Y le explicaba, oye, es que él manda a preguntar a los caminos de tiempos remotos, que le preguntes cuál es el camino y anden por él. Ya vino el camino. De hecho, el movimiento de los apóstoles se conoció como los del camino. Él es el camino. Yahushua lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando la Torah dijo, andarás en sus caminos, en los caminos de Hashem, y él dijo, yo soy el camino, es decir, entiéndase, yo soy la manera, yo soy la forma, yo soy la actitud, yo soy la conducta. Tenemos que parecernos a él. En eso sí acertó Maimónides cuando dijo parecernos a él. ¿Ok? Parecernos a él es en el sentido de imitarlo a él. En su conducta, en su fruto, en su actitud. Fíjense ustedes, y se ha dicho muchas veces, de repente tenemos la razón en algo, pero la mera actitud daña el reconocimiento de la razón. A veces el tono de la voz, a veces el gesto, a veces la cara, a veces la volteada del ojo, todas esas cosas. Tenemos que preguntarnos por qué reaccionamos así. Mira, hace poco a mí me impactó mucho un breve mensaje que vi por allí, aunque terminó un poco inconcluso, la verdad, a mi gusto. Dijo algo interesante. Decía, mira, las pataletas que hoy hacemos a veces deviene de nuestra infancia, de cuando de repente nuestros padres nos decían no y punto, porque yo soy tu papá, y no daban explicaciones, y nosotros armábamos entonces los berrinches, ya, porque queríamos una explicación o queríamos que nos dieran las cosas. Y si hoy de grande no tenemos algo, pues volvemos a hacer cosas que llaman la atención. Y resulta que por ahí no es la situación. Tenemos que parecernos al Mesías. No tenemos que parecernos a más nadie. Yo me acuerdo de niño, y eso nos pasa a todos, ¿no? Y tiene que ver mucho con quién nos relacionamos, que de niño todos tendemos a copiar, no sé por qué extraña razón nos pasa eso. Copiamos la conducta del otro, no sé por qué. Entonces pasó, y lo he visto, yo mismo lo he visto con a veces niños, yo trabajo mucho con niños enseñándoles de escuelas y esas cosas, y hablando me voy dando cuenta que imitan a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa autonomía o esa independencia? ¿Por qué somos propensos a imitar al otro? ¿Ok? ¿Y por qué el otro si es así no imita al bueno,
Eso demuestra que tenemos una tendencia a imitar lo malo. ¿Qué es lo malo? Hombre, lo que no está dentro del orden, lo que se sale del orden y del respeto. A eso sí lo tendemos a imitar, ¿ya? Basta que entres a la universidad y cuando tienes la cuenta ya estás hablando como los de la universidad, el mismo vocabulario, la misma cosa. Eso se nota. El que está por fuera es el que nos lo puede decir. Somos lo que leemos y somos lo que andamos, en lo que andamos. Así como dicen el que somos lo que comemos. Bueno, también vale para decir somos lo que leemos y somos en lo que andamos. Allí. Eso es lo que vamos a terminar mostrando. Y por eso es importante pues andar en los caminos y en las maneras de Hashem. ¿Ok? Bien, vamos a ver si alcanzamos al noveno mandamiento en este orden. Y es hermosísimo porque dice el mandamiento porque estamos ordenados acerca del Kiddush Hashem, la santificación del nombre. Porque dice en Levítico 22:32, Venikdashti betoch benei Israel. Esto es interesante, este mandamiento. Este mandamiento tiene carácter de Hok. Permítame, lo anoto acá. Esto es una mitzvah de Hok. ¿Por qué? Porque Dios fue el que dijo que Él se iba a santificar. ¿Ok? Entre los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Yo seré santificado, dice así literalmente. Benikdashti, esto está en voz pasiva, es un nifal en hebreo. Benikdashti betoch benei Israel. Yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Dios lo está diciendo. Como Dios lo está diciendo y tiene que ver con Él, es precioso porque entonces, más que estar ordenándonos a nosotros ser santos a nuestra manera, Él lo que está diciendo es que entonces Él va a producir en nosotros las condiciones óptimas para que nosotros le reconozcamos en su santidad. Por eso es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál santidad? Y esto ha sido un tema de debate. Yo he dicho en varias ocasiones que si tú te pones con una lista a comparar cuáles son los parámetros de la santidad de Hashem con los que el pueblo tiene de santidad, vaya que casi no encaja ninguno, o muchos. Empecemos. Shabbat. Santos seréis porque yo soy santo. Mis días Shabbat guardarás. Nosotros no, el domingo otra cosa. Bueno. No comerá estos animales, toda la lista de Levítico, porque yo soy santo. Nada, de aquel lado nada, ¿cierto? Por ejemplo, otro aspecto que tiene que ver con la santidad está relacionado con la vestimenta. Santos seréis, ¿verdad? Y pondrás el hilo y todo lo demás, y del otro lado, nada. Así que vamos viendo comida, vestimenta, actitud respecto del día, ser distinto, ¿no? Ser diferente. La diferencia la vamos a marcar no es a nuestra manera. No es porque acá vestimos así de esta manera o la otra, humanamente hablando, sino por lo que Dios está diciendo. Luego cuando Él dice, yo seré santificado en medio de Israel, es un propósito de Él. Esto nosotros no lo vamos a construir con nuestra propia iniciativa carnal. Es cuando Él derrame su poder en nosotros y que la comunidad viva la presencia de Hashem, es allí donde Él será entonces distinguido. Y fíjate tú que tiene que ver con el punto anterior. ¿Qué tiene que ver el que Dios sea santo o santificado en medio de Israel con el parecernos a Él? Tiene que ver mucho, porque es como decimos siempre, pues una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Cuando eso no encaja, allí entonces Dios no está siendo santificado. Tú puedes hablar muy bonito de la Torá, puedes servir y todo, pero resulta que tú en tu conducta, ni por ahí. Entonces Dios no es distinguido en ti. No se distingue quién es tu Dios. Por eso hemos hablado que el verbo santificar, para quitarlo ese ambiente tan religioso medieval, hemos de entender que el verbo santificar tiene que ver con distinguir. Ser distinto, ser diferente. Y diferente para servir, diferente para parecernos a Dios, diferente para mostrar que estamos en su juramento. ¿Ok? En eso es que tenemos que distinguirnos, de acuerdo a lo que hemos venido expresando ahora.
¿cierto? Lo que es entonces el apegarse a Hashem, el entrar, el haber entrado por su nombre, el andar en sus caminos y que Él sea distinguible en nosotros. Yo seré distinguible, se puede traducir también, en medio de los hijos de Israel. ¿Cómo va a ser eso? Claro, a través de lo que los hijos de Israel muestren en su conducta, pero no una conducta aprendida de cualquier otra filosofía, no, es de la conducta aprendida de mi Torá, del haberse andado en mis caminos, de tomarse el tiempo de andar conmigo, del apegarse a mí y a mi cuerpo, del mostrar que en verdad ha recibido la promesa del Padre, de Abba, ¿ok? Y solo así es que entonces se podrá distinguir a Hashem, ¿de acuerdo? En medio de los hijos de Israel. Así que ya prácticamente con esto vamos a ir terminando. Haverim, hemos llegado ya pues al final de este noveno mandamiento. Aquí les voy a compartir entonces la síntesis de lo que hemos venido hablando. Permítame un segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, aquí están. Hemos llegado al noveno mandamiento y les voy a compartir cómo va nuestra lista. Nuestra lista va así. Primera mitzvah es un hok, es una promesa, exhibir la fidelidad de Elohaj, eso es un don. Mitzvah es un hok, exhibir fidelidad a esa unicidad que es un único Dios, única fuente, único Salvador, no hay dos. Mitzvah es un hok mishpat, exhibir el amor por Hashem. Él nos lo da, pero también tenemos que exhibirlo y tiene que ver prácticamente con el santificar. ¿Se dan cuenta? La mitzvah hok mishpat de exhibir el temor de Hashem. La mitzvah mishpat de servir a Hashem, como servir al hombre. Mitzvah hok mishpat de apegarse a Hashem. Y ya hemos hablado pues justamente de todo que es el proceso de adaptación, el proceso de nosotros cedernos y entregarnos a Él y a su cuerpo, al servicio, todo lo demás. El mandamiento que es hok, de entrar por su nombre es que vas a entrar en el juramento, en el pacto, ¿no? Entrarás por su nombre en el juramento. Hágase la promesa. Recibiréis la promesa. La mitzvah de mishpat de andar en sus caminos y el objetivo final de todo este primer bloque prácticamente es que Hashem sea distinguible. Voy a escribirlo acá. Que Hashem sea distinguible entre los hijos de Israel. Es una mitzvah que es un hok, pero que está ligado también justamente a todo lo anterior, al hecho de nosotros proceder, porque ya hemos recibido, si fuese que no hubiéramos recibido nada, vaya y venga, no tendría sentido decirlo, ¿no? Pero es que ya hemos recibido el don de Ruach HaKodesh y es en virtud de ese don que tenemos la competencia para proceder. Hemos llegado entonces al final, Haverim. Gracias a todos por su atención. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, con mucho gusto, de repente podemos socializarla en este momento. A ver, alguna duda, alguna pregunta. Estaré pendiente de compartirles, como ya les decía. Permítame un segundo mientras preguntan, si se animan, a ver si encuentro el tema del estudio sobre las conductas, ¿de acuerdo? Humanas heredadas, porque eso es un tema interesantísimo de lo que hablamos y de verdad que es como el meollo del asunto en las discrepancias de pareja, en las discusiones y en todas estas cosas. Miren que hace poco se vio el caso de la crisis que tuvo en matrimonio esta pareja famosa de actores y se iban a separar porque no se ponían de acuerdo en la crianza de los hijos, porque uno tenía una metodología y el otro otra y como que apenas cuando tuvieron hijos fue que pensaron en eso. ¿De acuerdo? Y vaya que son crisis increíbles que ocurren, que uno no se las imagina o creen que no les va a pasar. Resulta que no, ahí está, fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Increíble. Bueno, voy a buscar la investigación. Así que bueno, veo que no hay preguntas. Entonces, con esto nos despedimos por hoy. Espero que haya servido mucho y seguiremos estudiando la fuente de la escritura y marcando la diferencia entre lo que dijo Maimónides en su momento con lo que dijeron o con lo que dice el Evangelio, ¿no?
Vamos a ver, creo que aquí hay una pregunta. ¿Apegarse a Hashem, apegarse a su cuerpo? Sí, es lo que habíamos hablado, ¿no? Apegarse a su cuerpo, y el cuerpo tiene que haberse apegado al Mesías, obviamente. Por eso hablé como una reproducción individual de lo general a lo particular. La iglesia tiene que haberse apegado a Mashiach, y cada uno de nosotros tiene que haberse apegado al cuerpo, y apegarse al cuerpo está ligado al servicio, está apegado a pues lidiar, inclusive a ser tolerante, a ser paciente, a ser amoroso, misericordioso, porque de pronto no nos va a gustar el momento en el que veamos movidos a servir, pero hay que hacerlo, ¿ok? Y eso nos va a adiestrar, y ya luego se nos va a pasar todo lo demás. Bueno, Javerín, gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima. Shalom, Leitraot, Shabbat Shalom.